De la República Dominicana, uno de los cuerpos de bomberos tiene que estar entre los 3 primeros, más equipados y con mayor capacidad técnica es el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. El teniente coronel Hermes Esteves y encargado director del Departamento de Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís nos acompaña en el día de hoy, con quien vamos a hablar de manera específica de los protocolos que se deben implementar en las actividades públicas y privadas masivas y además cómo reaccionar ante una situación como la que se dio en Salcedo. Hermes, bienvenido. Buenas Placer tardes, tenerle por acá. Gracias por venir. Gracias por la invitación y esperamos edificar a la población en tan lamentable suceso. Estamos seguros que así será. Hermes, en una situación como esta, comencemos desde la parte del protocolo. Estamos hablando de un carnaval en un lugar público, calles abiertas. ¿Qué es lo correcto a modo preventivo para evitar situaciones como la que se dieron? Bueno, tal como tú decías, te escuchaba, es algo imprevisto, pero obviamente se puede prevenir, porque la ley, por ejemplo, 340-09, sobre uso de productos pirotécnicos en República Dominicana es clara. Se establece un protocolo lo suficientemente amplio y riguroso para evitar este tipo de situaciones, que van desde la exportación, fabricación, comercialización, transporte, almacenamiento y manipulación de la pirotecnia, y luego la supervisión, entre los cuales estamos en el Cuerpo de Bomberos también. Si se dan todos estos pasos, es muy difícil que pueda ocurrir una tragedia. Ayer, ni el almacenamiento, el lugar eran adecuados para este tipo de pirotecnia y por lo tanto se traduce en una tragedia tan lamentable como esta. Entonces, a partir de lo que establece la ley, y no sé si manejan la información de si el Departamento de Bomberos de Salcedo, si tenía conocimiento de que se iba a utilizar pirotecnia y si estaba supervisando eso que estaba sucediendo ya. No tenemos la información precisa, pero partiendo de una noticia del Ministerio de Interior y Policía, que es quien regula, quien aplica esta ley, de que no existían los permisos, entonces, como la ley va en descenso, primero se da el permiso en Interior y Policía y luego se va al Cuerpo de Bomberos. Imaginamos que no tenían conocimiento del mismo. Aunque es una especulación, se supone que primero se tiene el permiso y luego se va a los bomberos para la manipulación y la supervisión correcta de que no es cualquier personal tampoco. Cuando se da el permiso hay un pirotécnico que es el encargado de la manipulación de los mismos. ¿De dónde es el pirotécnico? El pirotécnico es una persona certificada, entrenada, que en el mismo permiso lo regularizan así. Porque esa persona debe ser contratada para esos fines, para el uso adecuado en el momento Correcto, adecuado. debe de ser una persona que esté pues ya previamente establecida, que esté regulada, conocida, y entonces luego se emite el permiso. Por lo menos eso establece la ley. Sí, entonces con relación a lo que sucede, hablaba hace un rato del montaje de un evento. Equipos grandes, equipos técnicos que normalmente van conectados a la electricidad, tarimas, normalmente muchos banners que son de un material inflamable. Y entonces, ¿cuál sería el protocolo adecuado ya para el montaje de un evento? Has hablado del protocolo de la pirotecnia, Correcto. es decir, los fuegos artificiales. Ahora bien, sobre el montaje. Mira, todo el país tiene un sistema de legislación bastante amplio y con leyes muy completas. El asunto está en el cumplimiento y en el seguimiento y la supervisión de la misma. En ese sentido, en el montaje de un evento, pues debe de contar con los permisos y la supervisión del Cuerpo de Bomberos. Esto casi no se cumple. Digamos que en muchos lugares es nulo. Incluso para realizar un evento a puerta cerrada debe haber una supervisión previa. Para un evento a campo abierto hay muchísimas cosas como los extintores en lugares en donde haya manipulación de electricidad,
los lugares por donde la gente va a salir, el aspecto también de los cuidados médicos, incluso no sé si tú has visto eventos a grandes escalas, nacionales e internacionales, en donde tienen previsto hasta mojar a las personas por el asunto del calor. Correcto. Todo esto está establecido y está rigurosamente estipulado. Normalmente es el cuerpo de bomberos que con los camiones, ¿verdad? A veces sí, si no hay un personal de la misma compañía de eventos que lo hace. Que lo puede hacer. Y generalmente en esos eventos que se dan en horas del día, a altas temperaturas, hasta eso está previsto. Y usted ve que mojan las personas para evitar que los desmayos y los golpes de calor. Ahora bien, sucedió la tragedia, ya no podemos retroceder en el tiempo. Una persona que está a mi lado, ejemplo, se incendia. Tiene un traje que es de papel y que mientras más pasan los segundos, más se incendia. ¿Qué hacer? Porque vimos personas incluso que tenían cerveza en la mano y se la tiraban en la desesperación de ayudarle a apagar el fuego en ese momento. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo primero y de lo que pudimos observar que no se debe hacer es correr. Es algo muy difícil de solicitarle a una persona que se está incendiando. Que se está quemando, sí. Pero usted como persona que va a prestar ayuda debe de intentar detenerlo. Todos sabemos, o por lógica a veces, que el fuego se aviva con el viento, pues uno de sus componentes es el oxígeno. Entonces, al correr, hacen que se hagan más intensos. Entonces, en ese sentido, número uno, tratar de que la persona no corra. Que se tire al piso y ruede sobre su cuerpo. Es algo importante que se puede realizar cubriéndose el rostro para evitar quemaduras en las partes blandas y más delicadas del cuerpo. Y sobre todo si es en el pelo. Sobre la cerveza no es recomendable por los componentes que tiene. Puede avivar las llamas, sin embargo, agua y tierra. Pero recordemos que todo esto es si está al alcance. Alguien podrá decir, es muy fácil decirlo, pero hemos dicho varios elementos. Una manta gruesa que pueda cubrir a la persona que esté incendiándose también puede hacer que se extinga por la eliminación del oxígeno y ahogamiento entonces de lo que sería el incendio. Por ejemplo, yo tengo esta chaqueta. Si alguien se está incendiando a mi lado, yo me la puedo quitar y abrazarlo con esa chaqueta. Tu chaqueta generalmente tiene detrás el material de que está hecho. Ese material, nadie va a estar pensando en eso, generalmente uno por defecto lo hace, pero tenemos que tener en cuenta de qué tipo de material es la chaqueta para no estar agregando más combustible. Es decir, que quizá yo intentando ayudar pudiera provocar más daño a la persona. Hay materiales que son más inflamables que otros. ¿Y qué tipo de tela sería? Has hablado de una manta. ¿Esa sí, manta de qué tipo es? Una manta gruesa, una toalla, si se puede mojar. Sería interesante, de esas colchas, pero todo va a depender de lo que tengamos a mano. ¿Qué sí podemos tener a mano? Bueno, que la persona pueda rodar sobre su cuerpo y en el contacto y el no correr hace pues que el fuego se pueda extinguir. El agua es importante, pero un dato muy interesante. El uso de extintores portátiles en el cuerpo humano no está recomendado, pues estos están hechos de polvos químicos que la inhalación de esto puede ocasionar daños irreversibles en el cuerpo humano y causar hasta la muerte. Entonces, aunque se tenga un extintor portátil a mano, va a depender de qué área del cuerpo, incluso puede afectar y aumentar el proceso de las quemaduras que puede tener el cuerpo. Vimos incluso ahí en los videos, en una parte, donde se ve que alguien llega y entonces se llena de humo. Me imagino que fue un extintor porque no logró observarlo. Aparentemente lo utilizaron. Entonces no es recomendable. No es recomendable por lo que te decía. Son químicos que afectan directamente los pulmones y pueden provocar daño irreversible en la salud. Si pueden colocar por favor las imágenes donde se ve que uno de ellos lo difuminamos precisamente para no impactar tanto a las personas que nos están viendo. La gente se quitaba los t-shirts y le daba con ellos. Ahí podemos, mira, ahí hay uno que se está lamentablemente revolcando, le tiraron hielo, ella le está tirando cerveza, esa muchacha que tú ves ahí, y entonces la gente se quita los t-shirts y va encima de ellos, pero la persona no deja de correr. Bueno, en ese caso, aunque se está haciendo un esfuerzo por realizar, el quitarse los t-shirts y hacerlo de esa manera es como cuando usted va al campo y tiene un fogón, agarra un
un cartón para avivar el fuego. Sencillamente eso es lo que está produciendo un efecto contrario, está avivando las llamas. Debe de ser un elemento más que cubra más, algo que pueda ahogar el fuego en ese sentido. El hielo, interesante, pero recuerda que el hielo es agua solidificada que no va a producir ningún efecto a menos que la persona esté quieta y que se le tire encima. Agua o tierra, sabemos que fue en la calle, que a lo mejor esos elementos no estaban por ahí, pero para este tipo de situación, solicitarle a la persona que puedan ayudar, que con conocimientos previos puedan estar un poco más calmados, pensar en una construcción que esté cerca y buscamos un cubo de arena en una de las casas que esté más cercana y podamos buscar 2 toallas, una colcha mojada de forma más rápida, pues pudo haber sido, ha tenido mejores resultados. Se pudo haber apagado un poco más rápido. Entonces, finalmente, lo más recomendable, imagine que estaban en una calle, que quizá no había casa cerca porque es una zona comercial. Lo correcto es tratar de que se acueste y que dé vuelta sobre su cuerpo con la mano en la cara para cubrirse el rostro, que son partes del cuerpo donde las quemaduras afectan con mayor intensidad. Un mensaje final entonces a la gente que nos está viendo sobre incluso el tanque de gas, que es importante a propósito de eso, y vamos a hacer una sección en este programa para que ustedes vengan frecuentemente a explicar. Si yo veo un tanque de gas encendido, salgo corriendo. ¿Los tanques de gas normalmente explotan con rapidez? No, y vamos a llamarle cilindro. Cilindro, sí, ¿verdad? Tanques son los... Sí, porque este programa para educar. Correcto, entonces, por eso me permito hacer la aclaración. Sí, no, y te lo agradezco. Los cilindros de gas no explotan con esa rapidez y con esa, a veces, idea de que vemos una película como si fuese la mecha de una dinamita. Correcto. Pues sencillamente es el gas saliendo como si fuese saliendo de una hornilla. Ya cuando este se sobrecalienta producto de la exposición, también el material, también el tiempo que tenga que lo hace. Entonces, básicamente es lo mismo. Si alguien no está seguro de su manipulación, pues es interesante que llame al organismo de emergencia, que debe de hacerlo de inmediato y simultáneamente con cualquier trabajo que pueda hacer. Pero tomar una toalla, repito, ya esto sería en una casa, obviamente, mojarla y con el debido cuidado, si se puede, si las llamas lo permiten, porque si no, sencillamente llamar al cuerpo de bomberos y esperar la llegada. Pero si es en un estado inicial en donde se puede evitar con seguridad, tomar una toalla, mojarla, empaparla en agua y arropar la llama y luego cerrar la válvula, es importante. Pero siempre, e insisto, si su seguridad no está comprometida y si tiene el suficiente cuidado para hacerlo. Ya para el montaje de estos eventos grandes a nivel público y privado, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar a modo de recomendación como cuerpo de bomberos? Yo pienso que se debe de cumplir la ley. Las leyes están ahí y cada actividad tiene un protocolo a seguir. Que los bomberos vayan y revisen donde tengan que revisar, que el Ministerio de Interior y Policía haga su trabajo a la hora de emitir un permiso, pero como no es suficiente, pues que haya supervisión. Los eventos generalmente son anunciados y existen departamentos de supervisión, pues es importante que hagan su trabajo. Qué lamentable que cuando ocurren tragedias como esta, y aprovecho la oportunidad para solidarizarnos. Ayer, por ejemplo, el segundo domingo de marzo, es que por la Unión Nacional de Cuerpos de Bomberos se celebra el Día Nacional del Bombero y saliendo de los actos protocolares nos enteramos de esta lamentable noticia, que estamos en solidaridad con el municipio hermano en nombre de nuestro general, doctor Luis Elías Murdó, con un municipio que siempre nos da la mano y que siempre nos acompaña. Y que lamentable que a veces ocurran cosas en el país que se regulen producto de una tragedia, pero si esto sirve para esto, pues vamos a tomar lo positivo y a buscar en que todos los eventos masivos o no que se hayan a realizar cumplan con los protocolos establecidos en la ley, que generalmente miden todo, miden los peligros, las puertas, la entrada, la salida, cantidad de personas permitidas, dónde deben ir extintores, y el cuerpo de bomberos tiene todo un protocolo y un departamento técnico que supervisa esa parte y cumple el trabajo.
pero para nosotros poder acceder debe de tener permiso previo antes de llegar a donde nosotros. Correcto. Bueno, pues Hermes, muchísimas gracias por habernos acompañado e ilustrarnos respecto de estos procesos preventivos y ya luego reactivos ante una situación como esta que se pueda presentar. Penosamente lamentamos lo que sucedió en Salcedo, pero obviamente tenemos que aprender de los errores cometidos y entonces enfocarlo hacia evitar situaciones futuras. Nosotros agradecidos por la invitación y siempre que sea para edificar a la población estamos a sus servicios. Gracias. Hemos conversado con el teniente coronel del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, Hermes Esteves, quien además también es director del Departamento de Voluntarios de este Cuerpo de Bomberos.